Entonces, hablando específicamente del sistema de instrumentos, del sistema neumático del 737, pues para saber controlar los instrumentos necesitamos saber cómo opera el sistema como tal. Aquí nada más vamos a explicarlo de forma rápida. Del motor vamos a sacar tres purgas. Una purga de alta etapa y una purga de etapa media. Sería la quinta etapa y la novena etapa. Las etapas del motor se van a conformar por una etapa rotora y por una etapa estatora. Como su nombre lo dice, estatora es una parte que está fija del motor y rotora es una parte que está girando. Lógicamente la parte que gira son los álabes de la turbina del motor y la parte que está estatora es la parte que no se mueve. Entonces esa es una etapa. La quinta etapa y la novena etapa es de donde se saca aire caliente de alta presión. Entonces vamos a tener sus respectivas válvulas, pero también de la etapa inicial, de la de marcha, vamos a sacar aire. Lógicamente la etapa inicial, que es la que está al principio del motor, nos va a entregar aire frío. Este aire frío lo vamos a utilizar como radiador para regular el aire caliente que viene de la quinta y de la novena etapa. Para esto pues vamos a tener nuestros sistemas, nuestros instrumentos en la cabina donde vamos a controlar la apertura de estas válvulas. Por ejemplo, aquí tenemos marcadas lo que es la válvula de purga del paquete Engine Bleed Air Valve. Entonces también vamos a tener APU Bleed Air Valve. Estas válvulas son las que se van a controlar desde cabina. Si nosotros nos regresamos tantito y vemos en este caso el dispositivo de control del sistema, nosotros vamos a controlar la válvula de paquete en esta franja morada, son las que estoy marcando con el mouse, y las válvulas que vienen de purga del motor serían las que están de color rojo. Entonces de esa manera pues yo controlaría la apertura de estas válvulas que vienen, la purga que viene de los motores y la purga que va a los paquetes. Entonces tengo una válvula que controla la purga hacia los paquetes y una válvula que controla la purga que viene de los motores. También tengo una válvula que controla la purga que viene de la unidad de potencia auxiliar. Entonces, si nosotros analizamos cómo funciona el sistema, pues vamos a entender cómo poder controlar el propio sistema. Entonces aquí yo también tendría mi switch interruptor de control de la válvula de la unidad de potencia auxiliar, de la purga de la unidad de potencia auxiliar, que sería la verde. Esa purga estaría mostrada aquí, esta válvula, la APU Bleed Air Valve. Entonces debemos de reconocer que es importante aprender cómo funciona el sistema para poder entender cómo controlar el sistema de instrumentos. Entonces vamos a tener nuestro instrumento que nos va a ayudar a controlar y a indicar cualquier parámetro que esté anormal. Entonces tenemos la purga de quinta etapa, la purga de novena etapa, una purga de aire frío. El aire frío se utiliza para enfriar, regular la purga de aire caliente. Tengo una válvula de purga de motor, una válvula de purga de unidad de potencia auxiliar y una válvula de paquetes y algunos otros elementos. Vamos a tener sensores en diferentes puntos que van a detectar sobrepresión, sobre temperatura, y esos sensores nos van a mandar una indicación directamente a la cabina. Entonces si vamos avanzando, aquí podemos ver estos sensores. Por ejemplo, aquí yo voy a tener un sensor, un transmisor que va a detectar parámetros de presión y de temperatura. Específicamente este que estoy marcando es un transmisor que detecta presión. Entonces este transmisor nos va a mandar una indicación a nuestro instrumento en la cabina, donde nosotros vamos a visualizar la cantidad de presión con que se está trabajando en el propio sistema. Y en dado caso de que yo tenga una baja presión o en dado caso que tenga una alta temperatura, también vamos a tener un sistema de indicación.
Entonces también es importante en los cursos que se nos dan cuando nosotros estudiamos los manuales de capacitación del propio fabricante, ahí nos dicen qué válvula está fallando cuando se enciende la luz de bleed off, cuando se enciende la luz de overheat. Entonces específicamente es interesante saber o conocer qué luz nos va a detectar qué elemento esté fallando. Entonces tenemos transmisores de presión, vamos a tener transmisores de temperatura, aquí se alcanzaría a ver un sensor de purga, en este sería un sensor de cantidad de flujo, este sería un sensor de cantidad de flujo, este sería otro sensor de cantidad de flujo, en donde entraría este flujo a través de estas dos etapas, pasaría a través de esta válvula reguladora. Esta válvula reguladora va a controlar una cantidad de flujo, una cantidad de presión, una cantidad de temperatura. Recordemos, la presión va relacionada con la temperatura. Para cierta temperatura hay cierta presión y viceversa, para cierta presión hay cierta temperatura. Entonces nosotros vamos a tener nuestra válvula, si mal no recuerdo el nombre de esta válvula, es la PRCOV, Pressure Regulator Valve. Es una válvula de corte de alta presión, si mal no recuerdo. Normalmente esta válvula es la que da lata de forma general. ¿Qué afectaciones vamos a tener más allá del aspecto de mantenimiento? Si esta válvula llegara a fallar, lógicamente nosotros no vamos a poder presurizar. ¿Por qué no vamos a presurizar? Porque pues no vamos a tener aire neumático. En este caso no tendría aire neumático de uno de los paquetes. ¿Qué haría? Yo abriría la válvula aisladora y a través del otro paquete que sí funciona me llegaría aire caliente. Pero como dice la ley de Murphy, lo que puede pasar va a pasar. Si tú ya llevas un paquete fuera de servicio y solamente va trabajando uno, ese paquete que va trabajando pues puede fallar. Entonces, ¿qué debes de garantizar? ¿Qué va a pasar si una purga neumática falla? Eh, el Master Mail es la lista de equipo mínimo maestra, es el manual del fabricante en el cual te van a decir, ¿sabes qué? Si te falla una de las purgas, pues tú puedes seguir trabajando con la otra purga, tal vez, ¿no? Pero vas a tener el otro documento que es la MEL, la lista de equipo mínimo. La lista de equipo mínimo está hecha por el operador aéreo, por la aerolínea. Las aerolíneas se van a proteger. Si tú ya tienes un paquete neumático fuera de servicio, te puede fallar el otro paquete. Si te llegara a fallar el segundo paquete, que es el único que tú tienes, imagínate cuál sería tu escenario crítico. Estos aviones vuelan a 40,000 pies y si te llegara a fallar la única purga que llevas, pues tendrías que descender de forma rápida de 40,000 pies abajo de 12,000 pies, abajo de 10,000 pies, o llegar a 10,000 pies, que es donde los pasajeros pueden respirar de forma normal sin sufrir hipoxia. Hipoxia pues es cuando te quedas sin oxígeno y pues te mueres. Entonces, descender de forma rápida, en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, de 40,000 pies a 10,000 pies, pues es muy riesgoso. Y para esto pues debemos de analizar el rendimiento del avión. Si nosotros recordamos, estos tipos de aviones a lo mucho descienden 5,000, 6,000 pies por minuto y eso lo podemos ver en el Primary Flight Display. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? ¿Sabes qué? Si ya te falla un sistema neumático, pues asegúrate de que no sufras ese estado no deseado. Entonces, si ya te falló un sistema neumático en la lista de equipo mínimo, pues ponle que mejor te vayas volando a 25,000, 25,000 pies, y de esa forma puedas descender rápido de 25,000 pies a 10,000 pies, en vez de que vayas volando a 40,000 pies y desciendas de forma rápida. ¿Esto qué implica en aspectos de costo? Si tú vuelas a niveles bajos, el avión va a consumir más combustible. Entonces, económicamente hablando, tener un paquete fuera de servicio genera costos.
Y recordemos, las aerolíneas lo que más gastan, del 30 a 40%, es en combustibles. Entonces es importante analizar qué sistemas te van a generar gastos y ver el costo-beneficio en función, siempre dejando como prioridad la propia seguridad. Entonces vamos a tener sistemas de indicación que van a detectar temperatura, presión, sistemas de control que van a ayudarnos a controlar nuestras válvulas. Si seguimos analizando los instrumentos, lo que es nuestro aire neumático va a llegar a abastecer otro de los subsistemas. ¿Qué subsistema se abastece? El sistema de presurización y aire acondicionado. Una vez que se trabajó con el aire caliente que viene de los motores, va a entrar al paquete izquierdo, al paquete derecho, y se va a distribuir para generar esa presurización, en este caso en el avión, y a su vez pues también producir nuestro aire acondicionado, si queremos aire caliente o aire frío. También el sistema neumático nos va a abastecer de presión a las líneas hidráulicas. Este esquema que estamos viendo es el sistema hidráulico. El sistema hidráulico consta de un sistema A de color rojo, un sistema B de color verde y un sistema standby de color azul. Entonces la línea de aire caliente nos ayuda a mandar presión para poder presurizar estas líneas hidráulicas. Vamos a tener aquí nuestro sistema de control. Entonces en el sistema de control podemos tener aquí, como nos lo comenta, tres posiciones: open, close y auto. Entonces estas tres posiciones, pues open es abierto, close cerrado, y automático es para un modo donde el avión va a seleccionar si le conviene tenerlo abierto o tenerlo cerrado. Entonces vamos a tener nuestro estado de cerrado, que es un estado normal, donde vamos a tener la válvula aisladora y ambos paquetes de forma automática. En el modo abierto vamos a tener la válvula aisladora en auto, y algunos de los paquetes van a estar en off. Entonces esta sería una configuración en la cual se mostraría en cierto estado de operación. Entonces, analizando este sistema de instrumento, vamos a continuar con nuestro esquema. Nosotros vamos a poder controlar a través de nuestro CDU. Vamos a poder conectar nuestro GPU. El GPU, recordamos que es la Ground Power Unit, la unidad de potencia de tierra, que es el famoso carrito que llega, se conecta al avión. Esta Ground Power Unit nos va a ayudar a suministrar al propio avión aire caliente y en este caso también energía eléctrica. Entonces vamos a tener que controlar la válvula aisladora, vamos a controlar también la válvula de purga del APU, y vamos a controlar las válvulas de los propios paquetes. Este procedimiento se va a realizar los propios pilotos cuando ellos están en tierra y van a necesitar hacer uso del GPU. Ya es un procedimiento establecido que pues lógicamente se les capacita para realizar ese procedimiento. También los mecánicos, es importante que ellos sepan ese procedimiento si ellos necesitan utilizar el GPU para poder hacer pruebas en tierra. A lo mejor tú quieres probar a arrancar el motor y vas a utilizar el GPU para poder arrancar ese motor. Entonces tú vas a controlar a través del CDU estas funciones para poder engarzar tu GPU, tu unidad de potencia de tierra. Entonces esos serían algunos de los modos. Recordamos el origen de la purga neumática del avión, pues viene de los motores. Recordemos, el motor es un turbofán, específicamente del 737. La característica del turbofán es que dividen en flujo en dos modalidades: flujo primario y flujo secundario. El flujo primario es el que va a la zona de core, que es a las turbinas y a los compresores, y el flujo secundario es el que envuelve el core.
Entonces, bajo principio de continuidad se acelera un 20% de este flujo y logramos acelerar el otro 80%, pero eso ya sería teoría de motores y no nos vamos a meter porque eso en teoría en motores ustedes ya lo vieron. Entonces vamos a tener también indicadores. Aquí vamos a visualizar la quinta etapa, la novena etapa. Visualizamos una válvula de mariposa entre la novena etapa y tenemos nuestra válvula en el paquete izquierdo. Entonces el problema de temperatura o presión nos va a marcar un mensaje de bleed trip off. Entonces, si nosotros tenemos problemas de sobretemperatura o de presión, vamos a visualizar en el sistema de indicación del instrumento un mensaje que va a decir así: bleed trip off. Entonces, debemos de analizar qué elementos controlan la presión o la temperatura dentro del sistema y son los que nos están provocando fallas. Entonces vamos a tener una indicación de bleed trip off y también vamos a poder visualizar una luz de pack, una luz de wind body overheat. Entonces bleed trip off es una luz de alerta de falla de temperatura o presión. Entonces esta luz se va a marcar en el sistema del instrumento y también en nuestras luces conocidas como Master Caution. Recordemos, las luces de Master Caution se encuentran en el panel 7, en el panel Glacier, en el panel central. Entonces ahí es donde también se nos va a activar una alerta. Aquí vemos los sensores. Estos serían nuestros sensores de bleed, nuestros sensores de temperatura, nuestros sensores de presión. Cuando estos sensores detectan parámetros anormales, se nos va a indicar una luz. Lógicamente, si los parámetros anormales se presentan, es de que tenemos aquí una falla en estas tres válvulas, ya sea en la válvula reguladora de purga o en nuestras válvulas de las etapas. Entonces, siguiendo analizando, cuando nos aparece o cuando tenemos la situación de dual bleed, ¿qué va a pasar? El dual bleed, vamos a analizarlo. Aquí tendríamos nuestra válvula aisladora estaría cerrada. En este caso, una válvula del motor 1 está en on, una válvula del motor 2 está en on y la válvula de isolation está abierta. Entonces, de cierta forma entenderíamos que hay una alimentación cruzada. Eso sería cuando nosotros vamos a trabajar, aquí lo entiendo en este esquema, cuando vamos a trabajar con la unidad de potencia auxiliar. Entonces, si nosotros requerimos de la unidad de potencia auxiliar, tendríamos que cortar nuestras dos válvulas del motor 1, del motor 2 y abrir nuestra válvula aisladora para poder suministrar de aire caliente a los dos paquetes. Así lo entiendo. Recordemos que la purga de la unidad de potencia auxiliar da prioridad al sistema izquierdo, pero a través de la apertura de la válvula aisladora podemos suministrar al sistema izquierdo y al sistema derecho. Siguiendo en el análisis esquemático de estas figuras, también podemos visualizar nuestro transmisor de presión. Este transmisor de presión, pues ya lo habíamos comentado previamente, es el que nos va a detectar o nos va a dar una indicación directa en la cabina de cantidad de presión, tanto para el paquete izquierdo como el paquete derecho, ya que respectivamente tenemos una aguja para el paquete izquierdo y una aguja para el paquete derecho. Entonces ahí ya vamos conociendo un poco más a fondo lo que es la utilización de este instrumento. Entonces, cuando tenemos el problema de wind body overheat
hay una fuga de purga de aire. Entonces aquí tenemos previamente hacer un reset al propio sistema, porque posiblemente solamente sea una falla de indicación. Esto quiere decir que solamente la luz esté indicando, pero realmente no esté fallando. Una vez que hagamos el reset y se sigue marcando esa propia falla, ya confirmamos que realmente sí se tiene esa falla en el propio sistema. Entonces, cuando aparezca esta lucecita de Wind Body Overheat, nosotros ya vamos a entender que tenemos una fuga en el paquete de aire. O sea, quiere decir que el ducto que abastece de aire caliente que viene de los motores y distribuye para los respectivos sistemas, en ese camino ya se tiene una fuga. Eso quiere decir Wind Body Overheat. Entonces, es importante, va de la mano, entender cómo funciona el sistema para poder entender el sistema de indicación, el sistema de los propios instrumentos del avión. Entonces, nos dice que en el parking, después de aterrizar, para mantener una corriente alterna, para cerrar el aire acondicionado, debemos de tener estas configuraciones. Debemos de tener paquetes en OM, un paquete de insulation abierto, un paquete de APU bleed en ON y apagar los motores. Esta sería nuestra secuencia cuando nosotros ya estamos estacionados para dejar el propio avión. Entonces, aquí tendríamos no engine block, takeoff and landing. En ocasiones los pilotos pues van a tener la necesidad de cortar los paquetes. Se cortan los paquetes para poder proporcionar un poquito más de purga a los propios motores y de esa forma poder incrementar el rendimiento del propio avión. Entonces esa sería una forma de configurar. Entonces hay que meternos un poquito más al manual para seguir el procedimiento adecuado. Recordemos que únicamente el objetivo de esta sesión es conocer el instrumento como tal, no tanto saber trabajar al propio sistema. Entonces hasta aquí pues le dejaríamos lo que es el instrumento que nos ayuda a controlar el sistema de control y el sistema de indicación del paquete de aire acondicionado. No sé si tengan alguna duda, pregunta.